Todo comenzó una cálida tarde de verano, en una de esas reuniones familiares que, al menos para mí, eran una tortura silenciosa. Mi suegra Leticia organizaba su famosa cena de aniversario de bodas, y como cada año, su objetivo no era celebrar su matrimonio, sino exhibir su poder y autoridad frente a todos. Yo estaba en la cocina ayudando a servir los aperitivos cuando escuché su voz afilada. ¿Por qué tardas tanto? Es increíble cómo alguien tan lenta como tú se haya casado con mi hijo. Contuve la respiración y reprimí las palabras que querían escapar de mi boca. No quería arruinar la noche, pero cada comentario suyo era como un dardo envenenado. Mientras terminaba de colocar los bocadillos en la bandeja, Leticia entró en la cocina y me miró de arriba abajo con desdén. ¿Esa blusa que llevas es nueva?, preguntó fingiendo interés. Asentí, intentando ignorar su tono. Es demasiado llamativa para alguien como tú, añadió con una sonrisa sarcástica antes de darme la espalda y salir. Sabía que esa noche no sería diferente a las anteriores. Sus indirectas, críticas y manipulaciones eran el pan de cada día desde que me casé con Daniel. Él, como siempre, se hacía el desentendido. Durante la cena, Leticia monopolizó la conversación, hablando de sus logros, de cómo había criado a un hombre tan perfecto como Daniel. Cada vez que yo intentaba participar, ella me interrumpía o desviaba el tema. «¿Y tú, querida?», dijo de repente con una sonrisa venenosa. «¿Ya has pensado en hacer algo más productivo con tu tiempo? Estar en casa todo el día no puede ser tan difícil, ¿verdad?». La humillación pública era su especialidad. Sentí las miradas de los invitados clavadas en mí, algunos con lástima, otros con diversión. Daniel, sentado a mi lado, bajó la cabeza evitando mi mirada. Esa noche, mientras limpiaba los platos, escuché a Leticia hablando con una de sus amigas en la sala. «Esa mujer no es suficiente para mi hijo. No tiene ambición, no tiene clase. Pero no te preocupes, ya encontraré la manera de sacarla de nuestras vidas». Mi corazón latía con fuerza. No era la primera vez que la escuchaba decir algo así, pero esta vez algo dentro de mí cambió. Ya no podía quedarme callada, soportando sus ataques. Sabía que tenía que hacer algo, pero aún no sabía qué. Esa misma noche, mientras Daniel dormía profundamente a mi lado, me quedé despierta planeando. Sabía que no podía enfrentarla directamente. Era demasiado astuta y siempre se aseguraba de que Daniel estuviera de su lado. Pero si quería recuperar mi dignidad y mi lugar, tenía que jugar con sus mismas reglas. Lo primero que hice fue investigar. Pasé días reuniendo información sobre Leticia, sobre su pasado, sobre cada pequeño secreto que pudiera usar en mi favor. Descubrí cosas que ni siquiera Daniel sabía, detalles que podían cambiarlo todo. Mi oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Leticia estaba organizando otra reunión familiar, esta vez para celebrar el cumpleaños de Daniel. La lista de invitados era enorme y ella, como siempre, quería que todo fuera perfecto. «No arruines esta fiesta, ¿me oyes?», me advirtió días antes del evento. Yo asentí, con una sonrisa que escondía todo lo que había planeado. El día de la fiesta, mientras los invitados comenzaban a llegar, Leticia no perdió la oportunidad de humillarme. Comentaba sobre mi vestido, sobre cómo había decorado la mesa, sobre todo lo que pudiera criticar, pero esta vez yo no respondí. Solo esperaba el momento perfecto para actuar. Cuando la casa estaba llena de gente, Leticia hizo su gran entrada vistiendo un traje que seguramente le había costado una fortuna. Todos la elogiaban y ella disfrutaba de la atención como si fuera una reina. «¿Dónde está el pastel?», preguntó de repente, mirando hacia mí. Me dirigí a la cocina, donde había guardado no solo el pastel, sino también mi carta bajo la manga. Mientras los invitados esperaban, respiré hondo y me preparé para lo que estaba a punto de suceder. Regresé a la sala con el pastel en mis manos, una obra de arte que me había tomado días perfeccionar. Las miradas de todos los invitados se posaron en mí mientras lo colocaba sobre la mesa principal. «Por fin algo decente», comentó Leticia sin siquiera intentar disimular su desdén. Los invitados rieron con incomodidad. Daniel, como siempre, no dijo nada, prefiriendo concentrarse en su teléfono. Yo, en cambio, estaba más tranquila de lo habitual. Sabía que lo que venía no solo cambiaría el rumbo de esa noche, sino también el de nuestras vidas. Mientras Leticia seguía monopolizando la conversación, fui a la cocina y tomé una pequeña caja que había escondido detrás de los gabinetes. Dentro estaban las pruebas que había recopilado durante semanas. Fotos, documentos, capturas de pantalla, todo cuidadosamente preparado. Cuando regresé a la sala, me paré en el centro sosteniendo la caja con firmeza. «¿Qué haces ahí parada?», preguntó Leticia con irritación.
La miré directamente a los ojos, algo que rara vez hacía. Mi voz salió firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Quiero decir unas palabras antes de que cortemos el pastel. Hubo un silencio incómodo. Los invitados dejaron de hablar y todas las miradas se centraron en mí. Leticia frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción. Esta noche no solo estamos aquí para celebrar el cumpleaños de Daniel. Comencé manteniendo mi tono calmado. También quiero aprovechar esta ocasión para hablar de algo importante. Algo que he estado callando durante mucho tiempo. Leticia se inclinó hacia adelante en su silla, mirándome con desconfianza. Daniel levantó la cabeza de su teléfono, sorprendido por mi actitud inusual. Durante años he soportado insultos, humillaciones y desprecios. He sido la diana de comentarios malintencionados y manipulaciones. Pero esta noche todo eso termina. Algunos invitados murmuraron entre ellos mientras Leticia me miraba con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿De qué estás hablando?, preguntó con su voz más afilada que nunca. Estoy hablando de ti, Leticia. Respondí alzando ligeramente la voz. De cómo has intentado sabotear mi matrimonio desde el día en que conocí a tu hijo. De cómo me has menospreciado frente a los demás, manipulando a Daniel y a todos los que te rodean. El rostro de Leticia se puso rojo de furia. Daniel se levantó de su silla intentando calmarme. ¿Qué estás haciendo, Clara?, me dijo en voz baja, pero yo no estaba dispuesta a detenerme. Estoy diciendo la verdad, Daniel, y no pienso callarme más. Abrí la caja que tenía en las manos y saqué el primer documento. Una copia de un contrato firmado por Leticia. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran. ¿Sabías, Daniel, que tu madre intentó vender una propiedad que te pertenecía a ti sin tu consentimiento? El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Daniel me miró con confusión mientras Leticia se levantaba de su silla. «Eso no es cierto», gritó, pero su voz temblaba de nerviosismo. Saqué otra hoja de la caja, esta vez una serie de correos electrónicos. «Y eso no es todo», continué. «Aquí están las pruebas de cómo intentaste sabotear mi carrera profesional, enviando correos anónimos a mi jefe para que me despidieran». Leticia dio un paso hacia mí, intentando arrebatarme los documentos, pero yo fui más rápida. «Es suficiente, Clara», exclamó Daniel, pero yo lo ignoré. «No, Daniel, esto no es suficiente. No hasta que todo salga a la luz». Saqué una última carpeta, esta vez llena de fotos. Eran imágenes de Leticia en reuniones con personas que Daniel conocía, pero que él jamás hubiera imaginado ver en compañía de su madre. «Y por último», dije sosteniendo las fotos en alto, «aquí están las pruebas de cómo has estado involucrada en negocios turbios, utilizando el nombre de Daniel para abrir puertas que de otra manera no se abrirían». Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Leticia, completamente fuera de sí, se lanzó hacia la mesa. Agarró una botella de vino y la tiró al suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. «Eres una mentirosa. No tienes idea de con quién estás jugando», gritó, su rostro completamente desencajado. «¿Mentirosa?», respondí con una calma que la enfureció aún más. «Entonces, ¿por qué no revisamos los documentos juntos?». Daniel se acercó tomando la carpeta de mis manos. Pasó unos minutos revisando los papeles, su expresión cambiando de confusión a incredulidad y luego a pura decepción. «Mamá, ¿es cierto todo esto?», preguntó con la voz apenas audible. «Por supuesto que no», respondió ella, pero su tono ya no era convincente. Yo no esperaba que Daniel se pusiera de mi lado de inmediato, pero al menos ahora tenía las pruebas necesarias para exponer la verdad, y sobre todo para recuperar mi dignidad. Leticia, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, jugó su última carta. «Si no te largas de esta casa ahora mismo, quemaré toda tu ropa, Clara, todo lo que tengas». Los invitados se quedaron boquiabiertos. Daniel intentó calmarla, pero ella estaba completamente fuera de sí. «Haz lo que quieras, Leticia», respondí con una sonrisa en mi rostro, «pero ten cuidado, porque no sabes lo que yo he preparado para ti». El caos estalló en la sala. Leticia salió corriendo hacia mi habitación y yo la seguí de cerca, asegurándome de que no hiciera más daño del que ya había hecho. Cuando llegó, encontró mi ropa perfectamente organizada como siempre, pero no sabía que dentro de uno de los cajones había algo que la haría detenerse en seco. Leticia abrió el primer cajón con un movimiento brusco, casi arrancándolo. Sacó un par de blusas y vestidos, los tiró al suelo y los pisoteó con una furia que parecía incontrolable. Mientras tanto, yo permanecía en la puerta de la habitación, observando en silencio, sabiendo que la siguiente parte de mi plan estaba a punto de desarrollarse. «Esto es lo que pasa cuando alguien como tú intenta arruinar mi vida», gritó Leticia mientras agarraba otra pila de ropa. «¿Eso crees?», respondí,
cruzándome de brazos. Quizás deberías mirar un poco más a fondo antes de seguir destruyendo. Leticia se giró hacia mí con los ojos llenos de rabia. No me des órdenes, insolente. Se inclinó hacia el segundo cajón, lo abrió de golpe y sacó una pequeña caja que había colocado estratégicamente allí. Al abrirla, su rostro se congeló. Dentro había varias fotografías antiguas, papeles y cartas que había descubierto semanas antes durante mi investigación. «¿Qué es esto, Fueran?», murmuró con la voz temblorosa. «Eso, Leticia, es una parte de tu pasado que preferirías mantener enterrada», respondí, dando un paso hacia ella. «Pero como te encanta exponer a los demás, pensé que sería justo que tus secretos también salieran a la luz». Leticia empezó a revisar frenéticamente el contenido de la caja. Su rostro se volvió pálido al reconocer las imágenes y las cartas. Eran pruebas de una relación que había tenido hace muchos años, antes de casarse con el padre de Daniel. Una relación que terminó de forma desastrosa y que ella había mantenido en secreto. «Esto no significa nada», dijo intentando recuperar la compostura. «No puedes probar nada con estas tonterías. Quizás no signifique nada para ti», respondí sosteniendo una de las cartas en alto. «Pero me pregunto, ¿qué pensará Daniel cuando sepa que le mentiste toda su vida sobre quién es su verdadero padre?» El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire había sido succionado de la habitación. Leticia dejó caer la caja al suelo, las fotos y los papeles esparciéndose por todas partes. «No tienes derecho», murmuró retrocediendo unos pasos. «¿Derecho?», respondí, sintiendo cómo la rabia que había acumulado durante años finalmente salía a flote. «Y tú tenías derecho a manipular mi vida, a humillarme frente a todos, a tratarme como si no valiera nada». En ese momento, Daniel apareció en la puerta. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y preocupación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando primero a su madre y luego a mí. «Daniel, cariño, no escuches nada de lo que diga esta mujer», dijo Leticia rápidamente, intentando recuperar el control. «Está inventando cosas para destruir nuestra familia». «¿De verdad?», dije señalando las fotos en el suelo. «Porque creo que estas cosas inventadas cuentan una historia muy diferente». Daniel se agachó y recogió una de las fotos. Era una imagen de Leticia con un hombre que claramente no era su padre, abrazándose frente a lo que parecía ser un juzgado. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó con la voz quebrada. «No es lo que parece», respondió ella desesperada. «Ese hombre no significa nada». «No parece que no signifique nada», dije interrumpiéndola. «Especialmente cuando descubres que este hombre intentó contactarte años después de que naciera Daniel, y tú hiciste todo lo posible para mantenerlo alejado». Leticia me miró con un odio tan profundo que por un momento pensé que podría atacarme físicamente. Pero en lugar de eso, se giró hacia Daniel. «Cariño, por favor, no la escuches. Todo lo que hice fue por ti, para protegerte». Daniel parecía paralizado. Miraba las fotos, las cartas, los documentos, intentando procesar todo lo que estaba viendo. Finalmente levantó la mirada hacia su madre. «¿Es cierto? ¿Ese hombre es mi verdadero padre?» «No importa quién sea tu padre biológico», gritó Leticia, perdiendo completamente la compostura. «Yo soy la única que siempre ha estado ahí para ti. Yo te crié, te di todo». «Eso no responde a mi pregunta», dijo Daniel, esta vez con un tono más firme. El silencio volvió a llenar la habitación. Leticia bajó la cabeza incapaz de responder. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Daniel, mereces saber la verdad», dije acercándome a él. «He investigado todo porque necesitaba entender por qué tu madre me odiaba tanto. Lo que encontré explica mucho más de lo que esperaba». Saqué una última carta de la caja, una que había encontrado escondida entre los documentos antiguos. Era del hombre en las fotos, dirigida a Leticia pidiéndole que le permitiera conocer a su hijo. Daniel tomó la carta y la leyó en silencio. Cada palabra parecía hundirse en él como una daga. Cuando terminó, levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿por qué me mentiste? Lo hice por tu bien», exclamó Leticia, su voz ahora quebrada. «Ese hombre no era bueno para nosotros. Tuve que tomar decisiones difíciles, pero siempre fue para protegerte». «¿Protegerme?», dijo Daniel con una risa amarga. «O protegerte a ti misma de enfrentar las consecuencias de tus acciones». Leticia intentó acercarse a él, pero Daniel dio un paso atrás. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo, su voz llena de dolor. «Todo este tiempo pensé que eras una madre ejemplar, pero ahora veo que solo te preocupabas por ti misma». El rostro de Leticia se descompuso. Era evidente que había perdido el control de la situación, algo que nunca antes le había sucedido.
Daniel, por favor, escúchame, comenzó a decir, pero él la interrumpió. No quiero escucharte ahora, respondió, su tono frío y decidido. Necesito tiempo para pensar. Leticia miró desesperadamente a su alrededor, buscando apoyo entre los invitados, pero todos habían sido testigos de su colapso. Nadie se atrevió a defenderla. Mientras Daniel salía de la habitación, yo me quedé atrás, observando cómo Leticia se derrumbaba. Por primera vez sentí que tenía el control, pero sabía que esto aún no había terminado. Cuando Daniel salió de la habitación, el silencio fue abrumador. Leticia permaneció de pie en medio del desastre que ella misma había creado, rodeada de fotos, papeles y su propia furia desbordada. La mujer que solía controlar cada aspecto de nuestras vidas ahora estaba completamente expuesta, su máscara destrozada frente a todos. ¿Crees que has ganado algo, Clara?, dijo finalmente con un tono cargado de veneno. Lo que hiciste esta noche no te hará más fuerte, solo te hará enemiga de todos. La miré directamente a los ojos sintiendo una calma inusual. No busco ganar, Leticia, solo quiero que dejes de destruir lo que no es tuyo. Ella rió, una risa amarga que parecía salir de lo más profundo de su desesperación. Destruir, repitió dando un paso hacia mí. Tú no tienes idea de lo que significa proteger a una familia. Proteger no es controlar, respondí, firme, y mucho menos a costa de la felicidad de los demás. Leticia apretó los puños, pero no tuvo tiempo de responder. Desde la sala comenzaron a escucharse murmullos más intensos. Los invitados que inicialmente se habían quedado para presenciar el espectáculo, ahora estaban discutiendo entre ellos, intentando procesar todo lo que había salido a la luz. Creo que deberíamos terminar esta noche, dije rompiendo el tenso silencio entre Leticia y yo. Ya nadie tiene motivos para quedarse. Salí de la habitación antes de que pudiera responder. Al entrar a la sala, sentí todas las miradas sobre mí. Algunos invitados parecían incómodos, mientras que otros estaban claramente disfrutando del drama. Me acerqué al grupo principal y hablé con voz firme. Gracias a todos por venir, pero creo que lo mejor será que nos despidamos por hoy. Uno a uno los invitados comenzaron a tomar sus abrigos y despedirse con murmullos tensos. Nadie se atrevió a preguntar detalles, aunque las miradas curiosas lo decían todo. Daniel estaba en el jardín, sentado en una de las sillas de madera. Su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y tristeza. Me acerqué lentamente, sin saber cómo empezar. ¿Puedo sentarme?, les pregunté. Él asintió sin mirarme. Me senté a su lado y esperé. Sabía que este momento no era para llenar el silencio con palabras innecesarias. Finalmente, Daniel habló. No puedo creer todo lo que escuché hoy, dijo con la voz rota. Toda mi vida creí que mi madre era alguien intachable, alguien que siempre actuaba por nuestro bien. Es normal que te sientas así, respondí suavemente. Ella te crió y, de alguna manera, sí hizo cosas buenas por ti. Pero eso no excusa lo que ha hecho después. Daniel se pasó las manos por el rostro, como intentando borrar el cansancio. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque no sabía cómo, confesé. Al principio quería creer que podíamos encontrar una manera de convivir, que Leticia eventualmente aceptaría que somos una familia. Pero luego me di cuenta de que eso nunca iba a suceder. Daniel guardó silencio por un momento. Luego giró la cabeza hacia mí. ¿Y ahora qué hacemos? Esa era la pregunta que había temido desde el principio. Sabía que para Daniel enfrentarse a su madre era como enfrentarse a una parte de sí mismo. Pero también sabía que esto no podía continuar así. No sé qué harás tú, respondí con sinceridad. Pero yo ya no voy a permitir que Leticia siga interfiriendo en nuestras vidas. He pasado demasiado tiempo callándome, soportando cosas que nadie debería soportar. Esto tiene que terminar. Daniel asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Tienes razón, dijo finalmente. No puedo seguir ignorando lo que está pasando. Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un estruendo proveniente de la casa. Ambos nos levantamos rápidamente y corrimos hacia adentro. Al llegar al salón encontramos a Leticia en medio de un ataque de furia, arrojando objetos al suelo y gritando incoherencias. «No me van a sacar de mi propia casa. Esto no se acaba aquí», gritaba mientras tiraba una lámpara al suelo. Daniel intentó acercarse a ella, pero yo lo detuve. «Déjame a mí», le dije. Me acerqué a Leticia con cautela, asegurándome de mantener la calma. «Leticia, tienes que parar. Esto no te llevará a ninguna parte». Ella se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas y odio. «¿Tú crees que me importa?», dijo con la voz quebrada. «Tú lo destruiste todo. No fui yo quien lo destruyó», respondí mirándola directamente a los ojos. «Fuiste tú, con tus mentiras y manipulaciones». Leticia soltó un grito desgarrador
y se dejó caer en una de las sillas. Por un momento pareció completamente derrotada. Todo lo que hice, lo hice por Daniel, murmuró como si intentara justificarse. Eso no es cierto, respondí con firmeza. Lo hiciste por ti misma, porque no soportabas la idea de perder el control. Leticia no respondió, simplemente bajó la cabeza, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho. En ese momento, Daniel se acercó a ella. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. «Mamá, necesito que te vayas», dijo con una voz que no admitía discusión. «Al menos por un tiempo». Leticia levantó la vista claramente sorprendida. «¿Me estás echando?», preguntó, incrédula. «No es fácil para mí, pero no puedo seguir permitiendo que destruyas lo que Clara y yo estamos construyendo. Necesito espacio para pensar, y tú también». Leticia se quedó en silencio como si estuviera considerando sus opciones. Finalmente se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esto no era el final, pero era un paso importante hacia el cambio que tanto necesitábamos. Daniel se volvió hacia mí, con una expresión de agradecimiento en su rostro. «Gracias por no rendirte», dijo. «Gracias por escucharme», respondí tomando su mano. Aunque sabíamos que el camino por delante sería complicado, en ese momento sentí que habíamos dado el primer paso hacia una vida más libre y auténtica. Los días posteriores a la partida de Leticia fueron extrañamente tranquilos. Era como si la casa, que antes parecía cargada de tensiones invisibles, hubiera tomado un respiro profundo. Sin embargo, sabía que esta calma era temporal. Leticia no era del tipo de persona que aceptaba una derrota sin intentar recuperar el control. Daniel estaba siendo más atento y considerado. Se esforzaba por demostrarme que estaba de mi lado, aunque aún percibía en él cierta confusión. Su lealtad hacia su madre seguía siendo un tema delicado, pero al menos había dado el paso de confrontarla. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en el salón, el timbre sonó inesperadamente. Cuando abrí la puerta, me encontré con un mensajero que llevaba un sobre grande y sellado. «¿Clara Morales?» preguntó. «Sí, soy yo». El mensajero me entregó el sobre y después de firmar se fue sin dar más explicaciones. Cerré la puerta y me quedé mirando el sobre durante unos segundos. El remitente no estaba claro, pero algo en mi interior me decía que esto no era una simple casualidad. Abrí el sobre con cuidado y encontré una carpeta llena de documentos y fotografías. A medida que revisaba el contenido, mi corazón comenzó a latir más rápido. Eran pruebas irrefutables de negocios turbios en los que Leticia había estado involucrada durante años. Había contratos falsificados, transacciones sospechosas y, lo más impactante, documentos que implicaban a Daniel como beneficiario indirecto de algunas actividades ilícitas. Sentí una mezcla de rabia y preocupación. Leticia no solo había manipulado nuestras vidas personales, sino que también había involucrado a Daniel en algo que podía destruir su reputación y posiblemente llevarlo a problemas legales. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, lo enfrenté con los documentos. «Daniel, tenemos que hablar», dije sosteniendo la carpeta en mis manos. Él notó mi tono serio y se sentó en el sofá claramente preocupado. «¿Qué pasa?» Le entregué la carpeta sin decir nada. Observé cómo su expresión cambiaba a medida que revisaba los documentos. Primero fue incredulidad, luego confusión y, finalmente, una mezcla de ira y tristeza. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Alguien lo dejó en la puerta hoy», respondí. «No sé quién fue, pero creo que es evidente que Leticia está detrás de todo esto». Daniel cerró los ojos y dejó caer los documentos sobre la mesa. «No puedo creerlo. ¿Cómo pudo hacerme esto?», murmuró. «Daniel, esto es grave», dije sentándome a su lado. «Si estos documentos llegan a manos equivocadas, podrías enfrentarte a consecuencias legales». «Yo no sabía nada de esto», exclamó levantándose del sofá. «Nunca participé en nada ilegal». «Lo sé, respondí, tratando de calmarlo. «Pero eso no significa que estés completamente a salvo. Leticia usó tu nombre para encubrir sus acciones, y ahora tú podrías pagar las consecuencias». Daniel comenzó a caminar de un lado a otro, claramente alterado. «Tengo que hablar con ella», dijo finalmente. «Esto no puede quedar así». «No creo que sea una buena idea», respondí poniéndome de pie. «Leticia no va a admitir nada y si la confrontas, podría intentar destruir las pruebas o incluso culparte de todo». Daniel se detuvo y me miró con una mezcla de frustración y desesperación. «Entonces, ¿qué sugieres que haga?»,
Primero necesitamos asesorarnos legalmente, dije con determinación. Si ella realmente te implicó en esto, necesitamos un plan para protegerte. Aunque no estaba completamente convencido, Daniel asintió. Sabía que no teníamos mucho tiempo para actuar. Al día siguiente hice una cita con un abogado especializado en casos como este. Mientras tanto, Daniel intentó seguir con su rutina, aunque era evidente que la situación lo estaba consumiendo. Pasaron unos días y todo parecía estar bajo control hasta que recibí una llamada inesperada. «Clara», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. «Soy Marcela, la esposa de Enrique. Necesito hablar contigo». Marcela era la esposa de uno de los socios de Leticia en sus negocios. Apenas la conocía, pero su tono urgente me hizo entender que esto era importante. Nos reunimos en una cafetería discreta, donde Marcela me entregó más documentos y grabaciones. «Esto es todo lo que pude conseguir», dijo mirándome con preocupación. «Enrique me dijo que si algo salía mal yo debía entregártelo a ti». «¿Por qué a mí?», me pregunté, sorprendida. «Porque él sabía que tú eras la única que no temería enfrentarse a Leticia», respondió. Enrique quería salirse de los negocios con ella, pero cuando lo intentó, comenzaron a suceder cosas extrañas, amenazas, sabotajes. Estaba aterrorizado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto era más grande de lo que había imaginado. Leticia no solo manipulaba a su familia, también había construido un imperio basado en el miedo y la intimidación. Cuando regresé a casa encontré a Daniel esperándome en la sala. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y alivio al verme entrar. «¿Dónde estabas, Bariken?», les preguntó. Le expliqué todo lo que había sucedido con Marcela y le mostré los nuevos documentos. «Esto cambia todo», dijo después de revisar las pruebas. «Ya no se trata solo de mí. Leticia haya estado destruyendo vidas y no puedo seguir siendo parte de esto». Por primera vez vi en Daniel una determinación que antes no estaba allí. «Voy a confrontarla», dijo con firmeza, «pero esta vez voy a hacerlo con todo el peso de la ley». Aunque me preocupaba su decisión, sabía que era el único camino posible. Leticia había llegado demasiado lejos y era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Los siguientes días estuvieron llenos de preparativos. Daniel y yo trabajamos juntos para asegurarnos de que todo estuviera en orden antes de dar el siguiente paso. Sabíamos que Leticia no se rendiría fácilmente, pero estábamos listos para luchar por nuestra libertad y nuestra dignidad. Cuando finalmente llegó el día de la confrontación, sentí una mezcla de nerviosismo y esperanza. Este sería el momento decisivo, no solo para nosotros, sino también para todas las personas que habían sido afectadas por las acciones de Leticia. El día de la confrontación llegó como un huracán, trayendo consigo una oleada de emociones y tensiones contenidas. Daniel había convocado a su madre a nuestra casa bajo el pretexto de una reunión familiar importante. Leticia, siempre orgullosa de su aparente control sobre la situación, aceptó sin sospechar lo que le esperaba. Mientras esperaba su llegada, sentí un nudo en el estómago. Habíamos pasado semanas preparando cada detalle, reuniendo pruebas y organizando el plan. No podía haber margen de error. Cuando Leticia llegó, su actitud era la misma de siempre, arrogante y condescendiente. Entró en la casa con su porte altivo, lanzándome una mirada que apenas ocultaba su desdén. «Espero que esto sea importante, Daniel», dijo mientras dejaba su bolso sobre la mesa. «Tengo cosas más importantes que hacer que perder el tiempo aquí». Daniel la miró fijamente con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. «Madre, siéntate», dijo, señalando el sofá. Ella levantó una ceja desconcertada por su tono, pero obedeció. Yo estaba de pie cerca de la puerta, observando cada movimiento, lista para intervenir si era necesario. Daniel comenzó a hablar con una calma que parecía forzada. «He descubierto cosas que no puedo ignorar», dijo, colocando la carpeta con las pruebas sobre la mesa. «Durante años has estado manejando negocios oscuros, manipulando a las personas y usando mi nombre para cubrir tus acciones». Leticia se tensó, pero intentó mantener su fachada. «No sé de qué estás hablando», respondió con un tono que pretendía ser despreocupado. «Esto suena a otra de las paranoias de Clara». «No es paranoia», intervine dando un paso adelante. «Estas pruebas hablan por sí solas. Contratos falsificados, cuentas en el extranjero, amenazas. Todo apunta directamente a ti». Leticia me lanzó una mirada furiosa. «¿De verdad vas a creerle a esta mujer, Daniel?», dijo con veneno en su voz. «Ella siempre ha querido separarte de tu familia». Daniel golpeó la mesa con el puño, algo que rara vez hacía. «Basta, madre», exclamó con una intensidad que llenó la habitación. «Esto no tiene nada que ver con Clara. Es tu propia ambición y codicia las que te han llevado a esto».
Por un momento, Leticia pareció desmoronarse. Sus manos temblaban ligeramente, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó con una sonrisa amarga. ¿Denunciarme? ¿Arruinar a tu propia madre? Eso depende de ti, respondió Daniel con firmeza. Hemos hablado con un abogado. Si cooperas y admites tu responsabilidad, podríamos llegar a un acuerdo que minimice las consecuencias legales. Pero si te niegas, no tendré otra opción que entregarlo todo a las autoridades. Leticia se quedó en silencio, procesando sus palabras. Por primera vez, parecía darse cuenta de que había perdido el control. No puedo creer que me estés haciendo esto, dijo, finalmente con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Soy tu madre, Daniel. Todo lo que he hecho ha sido por ti y por nuestra familia. No, madre, respondió Daniel con tristeza en su voz. Todo lo que has hecho ha sido por ti misma. Y ahora estamos pagando el precio de tus decisiones. La confrontación duró más de lo que esperábamos. Leticia pasó de la negación a la ira y luego a una especie de resignación amarga. Finalmente aceptó firmar una declaración en la que asumía la responsabilidad de sus acciones, aunque lo hizo bajo protesta. Cuando salió de la casa, su mirada estaba cargada de rencor. Sabía que esto no era el final, pero al menos habíamos dado el primer paso para liberarnos de su influencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Aunque sentíamos un alivio por haber enfrentado a Leticia, también sabíamos que esto era solo el comienzo de un proceso largo y complicado. Las autoridades comenzaron a investigar y pronto salieron a la luz más detalles de sus negocios turbios. Mientras tanto, Daniel y yo nos enfocamos en reconstruir nuestra relación. Había sido un camino difícil, lleno de desafíos y sacrificios, pero estábamos decididos a salir adelante juntos. Una tarde, mientras estábamos sentados en el jardín, Daniel tomó mi mano y me miró con una expresión de gratitud. Gracias por no rendirte, dijo con sinceridad. Sé que no ha sido fácil, pero no sé qué habría hecho sin ti. Sonreí, sintiendo una calidez en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. Siempre estaré a tu lado, Daniel, respondí. Pero esto no se trata solo de nosotros. Es una lección sobre la importancia de establecer límites y luchar por lo que es justo. Leticia, por su parte, continuó en su camino, negándose a aceptar la responsabilidad completa de sus acciones. Aunque perdió gran parte de su influencia, nunca dejó de culparme por su caída. Sin embargo, yo había llegado a un punto en el que sus opiniones ya no tenían poder sobre mí. El final de esta historia no fue perfecto, pero fue justo. Daniel y yo logramos establecer una nueva dinámica en nuestra vida, una en la que el respeto y el apoyo mutuo eran la base. Aprendimos que a veces la familia no se define por la sangre, sino por las personas que eligen estar a tu lado, incluso en los momentos más oscuros. Y aunque Leticia seguía siendo un recuerdo amargo, también era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado y de la fuerza que habíamos encontrado en nosotros mismos para enfrentar lo que parecía imposible. Con el tiempo, nuestras vidas encontraron un nuevo equilibrio y aunque las cicatrices de esta experiencia siempre estarían allí, también lo estaría la lección que nos dejó. El valor de luchar por nuestra felicidad, incluso cuando el camino está lleno de obstáculos.